Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Hemos querido continuar haciendo los análisis respectivos al tema del primer año de gobierno del presidente Funes y del FMLN en el Ejecutivo. El tema económico es también de muchas interrogantes sobre si realmente los datos que presentó el presidente en su informe corresponden a datos importantes de la mejoría de la economía o no. Y en esta oportunidad el economista Luis Membreño nos acompaña precisamente para abordar esta temática y tomando en cuenta los resultados económicos que también se han empezado a publicar por diversas instancias, tanto ministeriales como fuera del órgano ejecutivo. ¿Cómo está la economía? Esa es la gran pregunta y si hemos logrado terminar la recesión, salir adelante. ¿Podemos ser positivos sobre una mejor economía para el país? Esas son parte de las preguntas de esta mañana con nuestro invitado. Luis, gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestro programa. Gracias, Rafael, siempre un placer estar con ustedes. Estas cifras son así de tan positivas, es decir, podemos hablar de que el país está reencontrando el tema económico, como lo presentó al menos el presidente en su informe, porque son cifras que presentó como para decir, miren, se está recuperando un poco de lo perdido. Fíjate que uno quisiera creer que así es, ¿no? Pero las cifras no reflejan lo que el presidente habló. Fíjate que es contradictorio porque en algunos momentos, en gobiernos anteriores, lo que teníamos es que uno tenía dudas de la cifra oficial, ¿no? Y uno decía, aquí dicen que está creciendo tanto, pero no se siente, ahora no estamos de acuerdo y hay otros indicadores que dicen que no es así. Entonces era más sobre la veracidad de las cifras. El problema que vemos hoy es que las cifras oficiales dicen una cosa cuando están publicadas en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y las otras instituciones, y el presidente dijo una cifra diferente. Entonces ha como chocado un poco a todos nosotros porque es mentir pues abiertamente. Ahora cuando viene y te dice, fíjese que la recaudación creció 14% y uno va a la cifra oficial del gobierno y dice 6.6%, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y aquí qué pasó? Ahora viene y dice, crecieron 7.500 empleos, ¿verdad? Uno va a la cifra del Seguro Social y por más que le busque el periodo, no hay crecimiento, sino que, por ejemplo, cuando vemos marzo contra marzo, que era una fecha que él comparaba, es una caída de 3.000 empleos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde está sacando las cifras? Porque las cifras no coinciden con lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, la realidad que estamos viendo por cifras de gobierno y de otras instituciones independientes es que seguimos en recesión, ¿no? Hasta la fecha de hoy, lo que estamos viendo es que la economía no ha pasado de cero, o sea, no ha pasado a positivo todavía, sino que seguimos en una situación bastante complicada, bastante deprimida en el país, y eso es lo que la gente está sintiendo, ¿verdad? Porque ¿cómo lo siente la gente? Lo siente a través de dos elementos. Uno es que no hay empleo, no hay suficientes empleos para las personas que ya estaban en la fuerza laboral, más los que han venido entrando en el transcurso del último año, que es natural, siempre ocurre todos los años y todo el tiempo. Y por el otro lado, se tiene un problema de ingresos que la gente lo percibe como un incremento en el costo de la vida, ¿no? Entonces esos dos elementos siguen siendo vitales para la población y mientras no haya una recuperación de la economía, no va a haber más empleo, no va a haber más ingresos. Entonces de ahí es donde uno viene y dice, mire, o sea, no es cierto lo que el presidente está diciendo, de que ya dimos la vuelta, ¿no? Lo que sí se percibe en los primeros meses de este año es, hasta marzo se percibió como una leve mejoría que no llegó a positivo, sino todavía estaba en negativo poco, por lo menos uno, pero abril cayó de nuevo y mayo se mantuvo a niveles cercanos de abril según las cifras del monitoreo de la actividad económica que hemos visto ya difusadas la semana pasada. Ahora, el presidente de ANEP dice, todo en la región parece que sí ha logrado dar la vuelta, en toda Centroamérica solo, El Salvador no. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Son condiciones propias de nuestra dolarización? ¿Son condiciones propias de la recesión? ¿Qué es lo que hace que nuestro país no vea ese mismo dar la vuelta, como lo ha dicho? Fíjate que lo que hemos visto es que desde agosto del año pasado Estados Unidos dio la vuelta. O sea, Estados Unidos comenzó un periodo de recuperación, tuvo un crecimiento muy importante en el último trimestre del año, fue arriba del 5% el año pasado. Y este año hemos visto como que tiende a desacelerarse un poco el crecimiento en Estados Unidos, pero sigue siendo alrededor de 3% en el primer trimestre del año. Entonces, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, que es el gran motor de la economía mundial, ya está en términos positivos. Ahora, hay muchas dudas sobre cómo va a continuar esto a futuro por el problema de Europa. Hemos visto, aparte de los países que ya conocíamos, como España, como Irlanda, como Italia, como Grecia y los otros países, por ejemplo, el viernes fue Hungría. Y eso yo creo que vamos a ir viendo en los próximos meses. Entonces, a futuro hay dudas sobre si esta recuperación va a ser sostenible o no, pero ha habido hasta el día de hoy.
una recuperación bastante importante en el mundo. Entonces, eso ha beneficiado a países de Centroamérica, como Guatemala, como Costa Rica, mismo Honduras, que ha estabilizado su situación, en los que estamos viendo crecimientos importantes. Panamá, estamos viendo crecimientos ya cercanos al 8%, 9% nuevamente, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, o sea, si estos países ya están en cifras bastante positivas, como Costa Rica, alrededor de entre el 5 y el 7% también de crecimiento nuevamente, entonces uno dice, y El Salvador, que está pegado también a la economía de Estados Unidos, ¿por qué no dio la vuelta? Ahora, ¿por qué no lo ha hecho en el mismo tiempo y en la misma proporción que los demás países? Yo creo que, para ser justos, siempre hemos ido abajo de los demás países en crecimiento en las décadas anteriores, ¿verdad? No es algo de hoy. Pero lo que sí preocupa es que seguimos en recesión, ¿verdad? Ya los países no están en recesión. Entonces ahí es donde uno entra entonces a ver el aspecto interno, ¿verdad? Porque si el aspecto externo está dando para que por lo menos fuera levemente positivo, que pudiera ser un crecimiento del 2%, tal vez, porque El Salvador no ha sido tradicionalmente un país de gran crecimiento en los últimos 15 años, entonces pudiéramos decir, bueno, deberíamos estar en 2%, pero tal vez estamos en -1%. ¿verdad? Entonces, eso es lo que preocupa de que entonces es la desconfianza que hay en el país. Como gobierno, han dicho, recibimos el gobierno en una situación económica calamitosa, incluso no había dinero para pagar planillas, no había dinero para nada, porque fue excesivo el gasto del gobierno anterior, se echó mano de muchos préstamos para completar lo que fue 2009, entendería yo que esa es como la excusa o la causa más importante en la cual en este primer año no se ha podido tener por completo el panorama económico desde el Estado. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, fíjate que si nos vamos a cómo terminó el periodo del presidente Saca, y te hago dos momentos, te hago a abril y el 1 de junio. A abril, lo que decíamos todos en ese momento es que no había cifras creíbles. Además que no había cifras. En aquel momento el ministro de Hacienda nos escondía las cifras y decía que cualquier cosa, ¿verdad? Pero no daban las cifras. En mayo yo participé con el gobierno del presidente Funes, con el equipo de transición. Entonces fuimos y encontramos las cifras, o sea, nos dieron las cifras ya oficiales y entonces vimos que era una situación bien complicada, ¿verdad? Y entonces lo que se hizo fue que trabajamos en ese mes para tratar de resolver la situación de caja del gobierno y que le quedara plata de ahí en adelante. Entonces se hizo toda una operación de $300 millones en mayo de ese año. Con eso se pagó todas las deudas que el gobierno tenía con proveedores y además, al final de cuentas, de todo eso le quedaron $30 millones para arrancar al gobierno del presidente Funes. Pero además se resolvió en la Asamblea Legislativa a finales de mes una reestructuración de todas las deudas. Se autorizó los 800 millones de emisión de deuda de largo plazo, que después se metieron los bonos de 10 años para sustituir las letras del Tesoro, que eran de muy corto plazo, y al final fueron $2.500 millones, lo que se reestructuró por un lado y se hizo un incremento también. Entonces, no es que no haya habido dinero, ¿verdad? Sino que sí había un problema serio, sí hubo un problema de información, sí había un problema de que no había grandes cantidades de dinero, pero se resolvió con los votos de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué ha pasado en el último año? Pues, ¿Pero era dinero que quedaba en efectivo para poder invertir, para poder echar a andar maquinaria productiva? Fíjate que además se aprobaron, si tú recordás, los $950 millones, que fue la reorientación de los préstamos del Banco Mundial y del BID, que eran aquellos 650 millones, por ejemplo, que se tenía para pagar el bono del 2011, ¿verdad? Y que eso se autorizó a que se haga una emisión para resolver eso también, ¿verdad? Para el 2011, pero esos 950 millones de dólares, que eran 300 para proyectos y 650 para gasto operativo, eso se autorizó también por la Asamblea Legislativa. Entonces, yo te diría que sí quedó algo en caja, directo, quedaron préstamos aprobados y reorientados también, y quedó la posibilidad de emitir este bono que después se emitió por $800 millones, ahí por octubre, noviembre del año pasado, que eso resolvió el tema de los letes, de las letras del Tesoro de corto plazo, ¿verdad? Y eso lo pasó a 10 años. Entonces, yo te diría que plata hubo. Por ejemplo, cuando vino la tormenta Ida, ¿te acuerdas que se reorientó $150 millones de esos, que ya se tenía, pues, que no se había ejecutado? Entonces, hasta la fecha, ellos tienen plata aprobada. Y después, entonces,